Pues, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde en Encuentros Actinver, en Encuentro Patrimonial de todos los jueves. Y hoy en especial tenemos un tema padrísimo que la verdad es que no queremos dejar de compartir con todos ustedes, con nuestros amigos, nuestros clientes, los asesores que nos hacen el favor de conectarse. Mi nombre es José Ángel Somoza, del equipo de estrategia de ventas. Y antes de presentar a nuestro invitado, que es un invitado de lujo, es un invitado que nos pone muy de buenas, porque siempre que hablamos con él, los temas que tocamos nos afectan de manera cotidiana. Déjenme hacer una reflexión muy rápida, que además hace mucho sentido con lo que estamos viviendo ahora. El mundo está en pandemia, ¿no? Hace más de un año estamos enfrentando el tema de COVID-19 y pues bueno, nuestra vida cambió muchísimo, ¿no? De manera abrupta en la parte personal, profesional, en cómo nos relacionamos nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros clientes. Y pues bueno, tan es así que miren, ¿no? Estamos usando las videoconferencias, que para nada son nuevas, tienen muchos años que existen, pero en el último año creo que todo el mundo las ha utilizado. Y pues en Actinver, hasta que no nos podamos ya sentar de frente con todos nuestros clientes, pues las seguiremos utilizando para tener eventos como este. ¿En qué estamos parados hoy? El mundo se está vacunando, ¿no? Ya tenemos finalmente una vacuna contra el COVID. Bueno, sabemos que son más de una, pero hay un remedio, hay una prevención contra la pandemia. No hemos salido de ella, estamos enfrentándola, estamos empezando pues a vivir con ella. Pareciera que es algo que llegó para quedarse y cómo nosotros reaccionamos a ella es lo que va a hacer la diferencia, no solamente entre los países, sino también los individuos, los que tenemos la fortuna de seguir aquí y que no fuimos afectados pues, por esta enfermedad. Pero, ¿por qué estamos acá ahora? Porque hay un mal que es todavía más añejo que el COVID. Hay un mal que nos afecta en mucho más medida a los seres humanos desde hace mucho más tiempo que lo que está pasando en COVID-19, que es una enfermedad que pues, en México se ha agravado mucho por la falta de educación, sin lugar a dudas, ¿no? Igual en países poco desarrollados, pero es un mal que existe hace muchos años. Es un mal que nos causa irritabilidad, que nos hace que nos duela la cabeza, que nos causa gastritis, que inclusive no nos deja dormir y desafortunadamente hay gente que hasta ha perdido la vida por este mal. Este mal son las crisis financieras. Sin embargo, igual que en el COVID-19, tenemos una vacuna y es una vacuna patrimonial. Aquí esta vacuna patrimonial tiene la ventaja que, pues, que no se necesita registrarse en ningún sistema para ponérsela. No tiene restricción de edad, ni hay una dosis, ni hay una, dos, tres dosis, hay una más bien. Lo único que hay que necesitar es querer ponérsela y lo pueden utilizar inclusive, ya nos lo comentará Carlos, pero inclusive lo pueden usar mujeres embarazadas y mujeres que están en periodos de lactancia. No está contraindicada para ninguna enfermedad. Y qué mejor que Carlos Ponce, que es parte de la solución a estos problemas que nosotros vemos que se tienen que vacunar con una vacuna patrimonial, pues que nos lo explique, ¿no? Carlos, yo he tenido el gusto de trabajar con él hace muchísimos años. La verdad, Carlos, no voy a hacer cuentas de cuánto, pero pues, tú fuiste nuestro jefe de análisis en Santander Investment y sin embargo, Carlos lleva más de 35 años en el medio financiero mexicano, ¿no? Con gran experiencia en las áreas de análisis, en GBM, en Santander Investment, por supuesto, en ICSE como director general adjunto. Y pues últimamente Carlos, desde el 2018, con otro grupo de empresarios y de creyentes en que se puede construir un patrimonio, crearon la empresa Sin Excusas, ¿no? La empresa SNX, Constructores de Patrimonio. Se pueden construir los patrimonios, Carlos, estamos completamente de acuerdo contigo. Te doy la bienvenida a este espacio que es tuyo, ¿no? Y pues muchas gracias por acompañarnos. Y platícanos más acerca, por favor, de la vacuna patrimonial, que nos urge ponérnosla. Ya no la queremos poner porque es un mal que nos ha molestado desde hace muchos años, más que el COVID. Platícanos, mi querido Charlie. Bienvenido. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Buenas tardes. Espero que estén todos bien. Pues iniciamos entonces. Gracias nuevamente, Ángel. Felicidades por este espacio semanal
de los jueves. Y bueno, pues tengo la oportunidad yo esta semana de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre precisamente el lanzamiento del último libro de la biblioteca de SNX y Actinver, titulada así Vacuna Patrimonial. Es nuestro cuarto libro de esta biblioteca. Vacuna patrimonial y 9 mitos de la educación financiera en México. Ahí aparecen las instrucciones, ya Ángel comentaba pues algunas de estas, ¿no? Lo que puede aliviar, falta de sueño, pánico, hipertensión y demás males creados por la crisis. El contenido de la misma es la propiedad proporcional de empresas de gran potencial, de las empresas más importantes y más exitosas, junto con la asociación de los directores que están a cargo de ellas. Y la precaución pues, de esta vacuna sería simplemente que su desconocimiento puede generar males importantes, ¿no? El proyecto de la biblioteca está íntimamente ligado a los objetivos de Actinver. Ambas instituciones hemos tenido un compromiso importante precisamente por tratar de contribuir a una mejor educación financiera. En la oportunidad que yo tengo de presentarme en algunos foros con inversionistas, es muy recurrente la pregunta de, oye, Carlos, ¿cuál crees tú que pueda ser en este momento pues, el mayor reto que tiene nuestro país? Es un tema que tiene que ver con el comercio internacional, es un tema que tiene que ver con la inseguridad, es un tema que tiene que ver con el Estado de Derecho. ¿Cuál es el problema? ¿No? Que sin duda son muchos, pero yo diría, de veras, sin temor a equivocarme, que el tema de la educación en un concepto amplio pues es uno de los grandes retos que tiene este país y particularmente la educación financiera. Comentaba ya Ángel, terminamos un año histórico con una serie de crisis económicas a nivel mundial como hacía muchísimo tiempo que no lo veíamos. Empieza un capítulo de restauración con diferentes ritmos en cada país, ¿no? Y bueno, pues es interesante platicar de esto en varios sentidos, ¿no? Una pandemia y dos historias. Pues resulta que en Estados Unidos la Reserva Federal comentó hace algunos días que está sucediendo un fenómeno muy interesante y sobre todo se agudizó a raíz del año pasado. Y ese fenómeno tiene que ver con que una cantidad muy importante de norteamericanos se están empezando a jubilar a una edad mucho más temprana de lo que normalmente lo hacen. Gente entre 50 y 55 años están ya jubilando, son casi 3 millones de estadounidenses lo que lo hicieron a finales del año pasado, y el común denominador de todos ellos es que son inversionistas en el mercado accionario, es decir, participan, son dueños de empresas, y por difícil que parezca, un año tan complicado en el mundo como fue el 2020, originó grandes oportunidades y los mercados accionarios, en particular de Estados Unidos, pues tuvieron realmente rendimientos muy favorables que originaron que este grupo de inversionistas pudieran ya disfrutar ahora con este patrimonio pues de un mayor tiempo para realizar pasatiempos, para estar más con su familia, en fin, es una historia realmente envidiable, ¿no? Pero hay otro tipo de jubilaciones que se dieron en el mismo año de la pandemia que no se comparan con esta primera historia, que es gente que tuvo que perder su trabajo o que decidieron finalmente dejar de trabajar por un exceso de carga y por presiones y por enfermedades y por situaciones de este tipo, ¿no? Entonces es interesante cómo en un mismo contexto pues vemos dos historias de jubilaciones y la gran diferencia, insisto nuevamente, radica en la educación financiera, ¿no? En quién pudo o no estar, no desde el año pasado, sino desde antes, con un conocimiento que le permitiera crear un patrimonio precisamente para estar listo a enfrentar situaciones complicadas como la que vemos. El caso de México en particular, reflexionando sobre los grandes retos que tenemos, pues es de llamar la atención, porque ahorita les voy a platicar algunas cosas que estoy seguro pueden ser de su interés, pero de entrada les diría, a ver, ¿qué tan
alejados, estamos desfasados cuando hablamos del tema de la educación financiera, particularmente hablando de temas de inversión. Y entendiendo la inversión en este caso específico como la inversión en el mercado accionario. Bueno, pues resulta que en Estados Unidos, ¿no? En aquel país en donde esta gente se está jubilando de manera más temprana, por cada 1,000 habitantes de la población económicamente activa, 600 invierten en el mercado accionario, es decir, el 60% de la población conoce, participa de este mercado. Mientras que en México, de cada 1,000 habitantes, solamente 4 participan en el mercado accionario. O sea, así de rezagados y así de complicado y de grande es el reto en el tema de inversión. Aquí vemos en la gráfica esta misma proporción en función de otros países y sí, efectivamente, Estados Unidos es sin duda de los países con mayor educación y por tanto con mayores inversionistas en el mercado accionario, pero bueno, vemos aquí este gran rezago. Importante también, quizá no lo reflexionamos siempre, entender algunos otros temas. Esperanza de vida. Miren, esperanza de vida, bueno, pues no se los tengo que decir, cada vez estamos viviendo más años, es algo bueno, ¿no? Pero no se trata de vivir más, sino es un tema de calidad de vida, ¿no? En México, en los últimos 80 años, prácticamente se duplicó la esperanza de vida. En 1930, la esperanza de vida en México era de 34 años, imagínense. Para el 2010 esta era ya de 80 años, actualmente es de 83, y se estima que para el 2030 podamos llegar a los 90 años. Pero otra vez, no es la cantidad de años, sino la calidad de vida que tienes, pues el tiempo que estamos aquí. La Asociación de Aseguradoras de Estados Unidos presentó un estudio bien interesante, no solamente para Estados Unidos, sino a nivel mundial, en donde concluyó cuál era, digamos, el saldo después de una buena cantidad de años para gente que iniciaba a trabajar a los 21 y cómo estaba en promedio a los 65 años. Y bueno, pues resulta que en este estudio se concluyó que de cada 100 personas que comienzan a trabajar a los 21 años, solo el 1%, es decir, 1 de cada 100, terminará en una condición económicamente muy favorable, es decir, gente rica. 4 de cada 100, el 4%, tendrán independencia financiera. ¿Qué significa esto? Que mantendrán su mismo nivel de vida sin necesidad de seguir trabajando. 15 tendrán algún dinero, ¿no? O sea, podrán estarla más o menos llevando. Y el restante 80% tendrán que seguir trabajando por necesidad, estarán quebrados financieramente, dependerán económicamente de alguien más, o simplemente estarán muertos, ¿ok? Bueno, a esta reflexión tan importante sumo la siguiente también información importante, ¿no? Y estos son datos del INEGI, en donde se analiza los ingresos de las familias en México y se dividen por grupos de deciles, es decir, por 10%. Son 10 grupos y cada uno representa 10% de manera ascendente en los ingresos familiares. Ingresos familiares mensuales quiere decir lo que gana el papá, la mamá, y si alguno de los hijos trabajan, es lo que ingresa. Si yo les dijera a ustedes, oigan, ¿de cuánto creen que es el promedio de ingreso mensual familiar en México? Probablemente no lo sepan. El dato es de 15,500 pesos. 15,500 pesos, ¿eh? Estoy muy seguro que esta cifra a más de uno seguramente les sorprende. Si es el caso, les diría felicidades, ¿no? Quiere decir que están ustedes o formamos parte de un grupo social muy favorecido, pero la realidad es que México es mucho más allá de algunas zonas muy bonitas que hay en la ciudad o en algunos otros estados y de centros comerciales y de escuelas también padrísimas, ¿no? La realidad de este país es que es un país realmente pobre. Y este es el ingreso mensual promedio de este país. Cuando reflexionamos la cifra, no justificamos, pero quizá entendemos mucho de los problemas de México en un sentido más amplio. Inseguridad, política, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, 15,500. Para ponerlo, digamos, de una manera más clara o más sensible hacia ustedes, los invito a que hagamos este supuesto completamente hipotético, ¿no? Imagínense que
el promedio de las familias en México con este ingreso mensual pudieron ahorrar el 20% de lo que gana, que es imposible, ¿eh? Nadie puede ahorrar el 20% ganando 15,500 pesos, pero vamos a darlo por bueno y ya dije, es un supuesto completamente hipotético. Si fueran capaces de tener este ahorro del 20%, quiere decir que estarían ahorrando cerca de 3,100 pesos al mes. Es decir, en un año podían tener 37,200 pesos. Un departamento aquí en la Ciudad de México muy regular, cuesta 3,5 millones de pesos. Para que esta familia pudiera acceder a un departamento de este precio, ahorrando esta cantidad al año, deberían de pasar 94 años. De ese tamaño es el reto, ¿ok? Suponiendo que dentro de 94 años los departamentos siguieran costando 3,5 millones, ¿ok? Una persona, digamos, adulta, alguien que está a punto de jubilarse, si quisiera tener hoy de manera relativamente segura un ingreso cercano a los 60,000 pesos, 58,300, con las tasas de interés que hoy están en México, debería de tener 20 millones de pesos. En este país, muy pocas gentes logran tener esta cantidad de 20 millones de pesos. Y hoy 20 millones de pesos en el banco te sirven para tener un ingreso de menos de 60,000 pesos. Alguien con más de 70 años, un seguro de vida le puede costar más de 300,000 pesos al año. Entonces, mucha atención. Cuando tuve la oportunidad de platicar esto con algunas personas, o tengo la oportunidad de hacerlo, me dicen, oye, Carlos, pues está muy complicado, porque hay gente que estudia en buenas universidades, trabaja desde edad muy temprana, ahorra, ¿no? Y no logra alcanzar objetivos patrimoniales. ¿Por qué? Porque ahorra, porque no invierte, que la gente confunde los conceptos. Entonces, es muy importante entender el concepto de inversión. Después del año tremendo del 2020 del COVID, ¿no? De acuerdo a los estudios de la Comisión Económica para América Latina y del Caribe, la llamada CEPAL, bueno, pues lo que concluyó es que al inicio de este año, el porcentaje de mexicanos que viven en una situación de pobreza o pobreza extrema pasó de un 53% a casi un 67%. 67%. O sea, la brecha económica, social en este país cada vez, o sea, se abre más y más, ¿ok? La distribución de la riqueza y esta desproporción pues no es un fenómeno único en México, ¿no? Les comparto algunos datos. Y fíjense, son datos de veras para reflexionar. La mitad de la población del mundo posee solo el 1% de la riqueza del mundo. El 1% de las personas más ricas se reparten casi el 50% de toda la riqueza mundial. En el año 2019, 43 personas concentraban la misma riqueza que 3,800 millones de personas. Mucho de esto se concentra en América Latina y en Europa Occidental. En México, el 10% de los mexicanos concentran prácticamente el 70% de toda la riqueza de este país, ¿ok? Ahora, esta desigualdad genera mucha injusticia. Les doy un dato que también puede ser de su interés. En los países con menores ingresos, 4 de cada 10 decesos ocurren en niños, con jóvenes de menos de 15 años, ¿ok? Y lo más triste es que la gran mayoría de estos decesos se pudieran evitar. El mundo produce hoy una cantidad de alimento que podía servir para todos el mundo si hubiera mayor igualdad en esta distribución y nadie tendría que morir de hambre si la distribución fuera de una forma mucho más adecuada. Lo que hoy en el mundo se gasta en alimentos para comida para perros, gatos o en dietas para adelgazar, sobra para alimentar a la población del mundo. Pero es un tema otra vez de distribución, ¿ok? La desigualdad en la distribución del ingreso lleva a una desigualdad en otros temas. Ya hablé de la educación, de la capacitación, de la salud, de la vivienda, de las oportunidades del trabajo y de muchas más. Entonces, pues parte importante del proyecto de la vacuna patrimonial, junto con otros libros de la biblioteca, ¿no?
es nuevamente invitar a ustedes a reflexionar sobre la importancia y sobre lo que estamos haciendo en términos de nuestra educación financiera y de qué lado queremos estar y de qué parte de esta estadística que acabo de compartir con ustedes, ¿no? Decidimos, porque al final es donde vamos a querer estar. Ahora, las buenas noticias, ¿no? Las buenas noticias, que también eso es lo más importante, es, bueno, pues este es el problema y ahora vamos a platicar un poquito de cómo hemos visto que esto se resuelve, ¿no? Sobre todo en economías con mayor educación. Pues es la siguiente, y de entrada quisiera que vieran a la derecha una gráfica del comportamiento de la bolsa en Estados Unidos en más de 90 años. O sea, quizá muchos que participan en la bolsa y los que no, pues nunca la hayan visto. Y en este momento estoy seguro que más de uno pudiera preguntarse, oye, Carlos, tomaste un periodo muy largo, ¿por qué tomaste 91 años para presentar esta gráfica? Bueno, porque si yo hubiera tomado un periodo más corto, es probable, no lo puedo asegurar, pero quizá más de alguno de ustedes pudieran pensar, oye, Carlos, es que tomaste un periodo atípico, particularmente bueno en la economía de Estados Unidos, y por eso se ve tan bien el mercado. Pero miren, nada más piénsenlo. En 91 años en Estados Unidos ha sucedido de todo. Ha habido no una pandemia, ha habido varias pandemias, ha habido guerras, ha habido asesinatos de presidentes, ha habido eventos terroristas terribles, ha habido crisis financieras, ha habido lo que se imagine, ¿no? Y sin embargo, esta es la realidad del mercado. La realidad del mercado accionario es una tendencia permanentemente al alza. Ahorita les voy a decir por qué, ¿sí? Oye, esto no ha estado exento de tener algunos movimientos de corrección, que los estoy marcando con un círculo rojo, pero los momentos de corrección en tiempo y en magnitud que registra y que va a seguir registrando el mercado por mucho tiempo son proporcionalmente menores en tiempo y en magnitud que los movimientos de alza o que los ciclos alcistas. De manera muy puntual, en estos 91 años, los ciclos de alza del mercado en promedio tienen una duración de 9 años. Y digo promedio porque han durado algunos hasta 13 o 15 años. Y su rendimiento en dólares promedio, en estos movimientos de alza promedio, son de casi 480% en dólares. Mientras que los movimientos de corrección tienen una duración de solo 1.4 años, recuerden, contra 9 años de alza, y las correcciones son del 41% contra casi 480%. Esta es la realidad, y así va a seguir siendo. Decía el actor Woody Allen, me interesa el futuro. ¿Por qué? Porque es el lugar en donde voy a vivir el resto de mi vida y tiene mucho que ver con lo que acabamos de platicar. Yo sé, y lo sé bien, llevo ya muchos años, como decía Ángel, en este medio, ¿no? Que es un tema y es un ambiente que realmente me apasiona porque logré y tuve la fortuna de descubrir cosas que no hubiera conocido de no tener la suerte de aterrizar en este medio. Y sé que por muchos años en este país, cuando la gente ha oído y sigue escuchando hablar de la inversión en bolsa, lo primero que piensa es riesgo, apuesta, mucho dinero y mucho conocimiento. Y son parte de los mitos que platicamos en este libro de Vacuna Patrimonial. Ahora, les voy a decir cuál es la realidad de este mercado. O sea, la realidad es que cuando tú inviertes en bolsa, lo único que sucede es que te vuelves empresario de una forma distinta a la que hasta ahora hemos pensado que es la única en México. Yo he dado y tengo la oportunidad de seguir dando clases en la universidad, ahorita en la Universidad Nacional, he dado en muchas universidades clases, ¿no? Y de verdad, o sea, pues es de llamar la atención, o sea, cuando hablas un poco sobre temas de emprendedurismo y hablas de ser empresario, pues por muchos años aquí la receta pareciera que es solo una, ¿no? La tradicional de que, bueno, pues pones un negocio chiquito, grande o mediano y si no tienes experiencia, pues no te va muy bien y ahí le vas haciendo como puedes, pero esa forma de hacerlo y a veces no tan, digamos, consciente desde el punto de vista de conocimiento, pues lo que ha hecho es que en México tengamos una estadística terrible para el tema de los negocios tradicionales. En México, de cada 10 empresas que inician en un año, sobreviven 2. Y por eso es que hubo tanto novedad y tan buena aceptación por el tema de las franquicias. Pero muy pocas veces nos han dicho o hemos entendido
que cuando tú decides invertir en bolsa, aunque sea con una acción, ¿sí? Cuando tú eres dueño de una acción de una de las compañías en la que decides invertir, automáticamente te vuelves dueño de esa compañía. Y el rendimiento que tiene el accionista más importante por el movimiento del precio es exactamente el mismo rendimiento que tienes tú, aunque seas un inversionista pequeño. El porcentaje es el mismo, ¿ok? Entonces, eso es realmente lo que es la inversión bursátil. Es la posibilidad de volverte empresario de una forma diferente. En esta tabla me parece importante que la vean. Es un resumen de una tabla mucho más grande que publica con cierta regularidad una revista que se llama Forbes, que es muy conocida en el ámbito financiero, en donde aparece la lista de los billionaires a nivel mundial. ¿Quiénes son los billionaires o los billonarios? Es gente que logra tener patrimonios de más de 1,000 millones de pesos. O sea, es la gente con más patrimonio a nivel mundial, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo le hacen? Pues fíjense, y otra vez, yo animo mucho a ustedes al sentido común, ¿no? A hacer las cosas de manera muy fácil, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes, oigan, díganme algún pasatiempo y me dijeran, bueno, pues a mí me gusta el deporte, a mí me gusta la cocina, a mí me gusta la pintura, y les dijera, bueno, ¿cómo te gustaría hacer eso mejor? Pues seguramente dirías, bueno, pues me encantaría poder saber cómo lo hacen los mejores cocineros, ¿no? Los mejores fotógrafos o los mejores deportistas, ¿ok? Bueno, pues aquí está la lista de los mayores creadores de patrimonio en el mundo. Hasta hace algunos meses, la cantidad de billonarios era de poco más de 2,000. Estos son los primeros 20. Aquí están. El número 1 es el señor Jeff Bezos de Amazon, seguramente lo identifican. Está ahí Bill Gates, está también Warren Buffett, está ahí Mark Zuckerberg, ¿no? Y algunos otros. Aparece también el mexicano, el ingeniero Carlos Slim. Ahora, si yo pudiera poner la lista completa y les preguntara, oigan, vamos viendo cuáles son las profesiones que más se repiten en esta lista para tratar de identificar cómo hacerle para poder tener un patrimonio importante, les diría, oigan, pues, por ejemplo, de estos deportistas que ganan millones de dólares, que no son muchos, pero sí son varios, ¿cuántos creen que están en esta lista? Bueno, 0, no hay ninguno. No hay ningún deportista. Actores, ninguno. De estos que nos deslumbran de repente en algunos medios que están ganando, no hay ninguno en esta lista. Oye, Carlos, cirujanos, o sea, estos que hacen maravillas y que ganan millones de dólares también porque hacen milagros. No hay ninguno en esta lista, de verdad, no. Abogados que ganan grandes casos corporativos en compañías internacionales resolviendo problemas, no hay ninguno. Y ya no les quito más tiempo. O sea, a ver, solamente hay una profesión que es común a los grandes creadores de patrimonio, o empresarios o inversionistas. Entonces, si ustedes me preguntan, oye, ¿quiénes son o cuál es la forma que te demuestra la información y la historia de hacer patrimonio? Es siendo empresario o siendo inversionista, ¿no? Y lo mejor de todo, les diría, es que no necesitas ser experto ni necesitas dedicarte a esto de tiempo completo, ¿sí? El gran proyecto en SNX, en Actinver, es que desde ahora o lo más pronto posible, las amas de casa, los estudiantes, los deportistas, los doctores, los ingenieros, etcétera, etcétera, no importa lo que puedas dedicarte, seas también empresario. Y la forma de hacerlo es esta, pero no nos lo han dicho, ¿no? No lo hemos hecho bien. O sea, es un tema de comunicación, pero está ahí. Y quien lo ha hecho, le ha funcionado bien. Y ahí está la información. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué esta tendencia alcista que mostré hace un momento en los 91 años del mercado accionario, que desde ahora les digo, así va a seguir en los próximos años? Bueno, detrás de una gráfica, que es lo que mucha gente ve cuando participa en el mercado accionario, pues hay una compañía que tiene productos, que tiene servicios, que tiene empleados, que tiene clientes, que tiene proveedores, ¿no? Es un ente importante, es una institución. Hablando de mitos y hablando de esto que platicamos en el libro, pues también hablamos mucho sobre esta educación y cómo estamos muy acostumbrados a vernos solamente como consumidores y difícilmente nos vemos como empresarios. Entonces, no nos damos cuenta de algunas grandes ventajas que tenemos como empresario y eso explica por qué en el largo plazo muchas de estas compañías exitosas
se han mantenido y se van a seguir manteniendo con un movimiento al alza. Por ejemplo, la inflación. La inflación que ahorita tanto está preocupando a Estados Unidos, hoy salió el dato más alto de los últimos 13 años, con un dato acumulado del 5%, cuando se esperaba de 4.7%, contra un promedio histórico de 2%, de repente empezó a generar mucho ruido. Pues sí, porque cuando eres consumidor, los precios de los productos y de los servicios suben, ¿no? Pues eso te pega en el bolsillo, te afecta como consumidor. Oye, pero si tú fueras dueño de la empresa cuyos productos están subiendo y están generando la inflación, pues está padrísimo, porque eso te ayuda, porque te genera mayores utilidades. Entonces la inflación juega a favor, no cuando eres consumidor, cuando eres empresario. Hablé ya hace un momento del crecimiento poblacional, ¿sí? De la esperanza de vida. Esto no se va a detener, cada vez somos más, cada vez vamos a ser más, ¿no? Los chinos acaban de autorizar, después de no sé cuánto tiempo, pues que puedan tener 3 hijos en lugar de 1. Entonces, entre más población hay en el mundo, hay más consumo, y los grandes ganadores son ¿quiénes? Son las empresas y los empresarios. La tecnología, bueno, aquí puede estar mucho más tiempo, simplemente les digo, si a nosotros nos sorprende la tecnología como consumidores, imagínense lo que hace para una empresa la tecnología en términos de la disminución de costos, traducido en eficiencias o en mayores utilidades. Y por último, o sea, las compañías constantemente, sobre todo las grandes, están llevando a cabo fusiones y adquisiciones, y más en un contexto como el que estamos viviendo hoy, en donde la tasa de interés de referencia en Estados Unidos es 0, y en Europa son negativas, y en el mundo en general son tan bajas. Las compañías hoy tienen tanto dinero como nunca. Las empresas de Estados Unidos están registrando récords de cerca de $2 trillones en caja, en liquidez, que nunca habían tenido. Pero ese dinero no lo van a poner en el banco con tasas de interés al 0. O están fusionando y adquiriendo compañías, o están recomprando sus acciones, o están pagando más dividendos. Entonces, piensen bien, cuando tú tienes la oportunidad de ser dueño de una empresa hoy, no pienses en la empresa como la ves hoy, piensa en esa empresa como va a ser mañana. Una empresa como Amazon, ¿no? Que todo el mundo la referencia en un inicio porque vendía libros por internet, realmente empezó vendiendo vinos. Y ahora, aunque sigue siendo la empresa líder del e-commerce a nivel mundial, su negocio más importante es la nube, lo del procesamiento y resguardo de datos, y está en muchos otros negocios. Y así es la historia de muchas compañías que crecen. Entonces, esto es lo que pasa cuando nosotros decidimos ser dueños de empresas en bolsa. No es mi intención en esta ocasión, quizá en otra, hablar de perspectivas, pero los dejo con esta información. Lo comentaba muy bien Ángel y tiene que ver también con lo del contenido de este libro, ¿no? Tuvimos un año importantísimo, con una situación complicada, que hubo quien la capitalizó, pero para adelante siguen las oportunidades. Lo que ven ustedes en esta gráfica es el comportamiento de la economía de Estados Unidos después de un periodo de recesión. El último periodo de recesión económica que vivió Estados Unidos, recordarán, fue en la crisis financiera del 2008, la que se gestó por el sistema financiero, la famosa crisis del subprime. ¿Okay? ¿Sabían ustedes la duración, lo que tardó en que la economía de Estados Unidos se recuperara? Pues la economía se empezó a recuperar en el año 2009. El año que ven en esta lámina es el año en donde inicia la recuperación financiera en diferentes épocas de Estados Unidos, la duración y la magnitud de la recuperación. La última duró casi 6 años y medio, casi 7 años, la del 2009. Y su recuperación, aunque sucedió, fue menos importante que otras, como la del 61, la del 91, la del 82. Después de esto, las autoridades de Estados Unidos se dieron cuenta que en esta crisis tenían que actuar de manera mucho más rápida y mucho más agresiva. Y por eso los estímulos tan fuertes, y por eso todo el tema de las vacunas, y por eso todo el tema de la tasa de interés en cero. Y está apenas iniciando un proyecto de recuperación. La próxima línea que ustedes vean en esta gráfica va a decir 2021. Yo no sabría decirles qué tan grande va a ser la recuperación ni qué tan rápida, pero sí creo que va a ser de las más grandes que hay, y por eso hay temor en la inflación. Pero independientemente del tiempo que dure y la magnitud que tenga, es importante que sepan, y aquí está documentado, que absolutamente en todos los periodos de recuperación económica que ha vivido Estados Unidos,
el común denominador ha sido avance en el mercado accionario. Y les puedo asegurar que esto es algo que vamos a vivir en los próximos años. ¿Ok? La pregunta otra vez es, ¿lo vamos a aprovechar o no lo vamos a aprovechar? Esta ya no se las platico demasiado, simplemente es una lámina que nos recuerda en términos de utilidades de las empresas, en términos del tamaño de la recuperación que estamos viendo, cuánto podían crecer. Tan solo el primer trimestre de este año, después de un año muy difícil con caídas de utilidades promedio, se esperaba que las utilidades de las empresas en Estados Unidos crecieran 22%. Crecieron 52%. Esta cifra fue todavía cuando no se conocían todas, estaban creciendo 49 y terminaron creciendo 52. O sea, espérense, porque los próximos trimestres van a ser de crecimientos verdaderamente grandes. Y bueno, termino yo esta parte de presentación rápida y de reflexión del libro, simplemente hablándoles de la estructura y de los capítulos. La primera parte del libro se llama El año COVID. Yo les diría que como autor de otros libros, pues cada vez me he dado cuenta de lo importante que es comunicar de una manera fácil. Entonces sí les puedo asegurar que el libro es un libro muy sencillo en sus términos. No tienen ustedes que seguir un orden. Pueden ustedes tomar cualquier capítulo desordenado y el capítulo por sí solo seguramente tendrá algo que aportar y tendrá una buena reflexión. Este es parte del capítulo de la primera parte y me permití simplemente destacar uno de ellos titulado Lluvias y Arcas, ¿ok? Y tiene que ver mucho con una cita de Warren Buffett, este gran inversionista, que decía, predecir la lluvia no cuenta, construir el arca sí, ¿no? Y tiene que ver completamente con lo que acabamos de reflexionar, ¿no? O sea, imagínense a Noé, después de haber sido iluminado con la anticipación del diluvio. Pues eso es sensacional, o fue sensacional, pero si no hubiera construido el arca, pues de poco le hubiera servido saber que venía el diluvio. No caigamos en lo mismo, o más bien repitamos o aprovechemos lo que sabemos que puede funcionar y actuemos en consecuencia. No nos quedemos solamente con la información, sabiendo cómo funciona, sabiendo que esto ha funcionado y que va a seguir funcionando, ¿no? Construyamos nuestra arca, es un poco el espíritu de este capítulo en la primera parte. La segunda parte habla de los mitos. Ya hablaba yo de algunos, de esta idea de que solamente puede ser empresario de la manera tradicional. Habla sobre el mito de que ahorrando no puedes perder. Ningún ahorrador ha hecho patrimonio, ya se los dije, los que hacen patrimonio son los inversionistas y así hay otros, ¿no? En esta segunda parte subrayo el titulado ¿Cómo le hacen los que más tienen? Bueno, ya les enseñé una gráfica de quiénes son los mayores constructores de patrimonio desde el punto de vista de la lista esta de la revista Forbes, pero miren ustedes esta otra gráfica que viene en el libro, es una gráfica que publicó Bank of America, en donde aparece cuál es la distribución de los portafolios promedios del segmento de clientes de alto patrimonio y ultra alto patrimonio. En este grupo de clientes están los clientes que tienen patrimonios entre 3 y 33 millones de dólares. Y vean ustedes cómo el 55% de sus portafolios están en ¿qué? En acciones, es decir, son dueños de empresas, ¿ok? Y bueno, la última parte del libro se titula Complementos para la vacuna y son temas, insisto, valga la redundancia, complementarios que creo que les pueden funcionar bien, ¿no? Son interesantes. Y como autor, de verdad también me gusta mucho de repente reflexionar temas más personales y hacer alguna especie de símil. En este caso estoy subrayando el capítulo que se titula El tiro de Bruno. Bruno es mi hijo más pequeño, es un joven de 17 años. Tres que tengo, ¿no? Son muy deportistas los tres y les gusta mucho el básquetbol. Entonces aquí está Bruno en un fin de semana de estos de pandemia en donde pues sí podemos jugar aquí en un lugarcito que tenemos. Y en uno de esos fines de semana Bruno simplemente no podía meter sus tiros de larga distancia, ¿no? Y lo que estaba haciendo Bruno estaba fallando en la técnica, ¿no? O sea, no estaba teniendo un proceso y una disciplina que le permitiera encestar de manera correcta. En el ámbito de las inversiones es muy parecido, ¿no? Hay mucha gente que invierte, pero no lo hace de la manera correcta. O
O sea, no por el hecho, dicen por ahí, no, ser un padre no te hace tener un hijo no te hace ser papá, como tener un piano no te hace ser pianista, ¿no? O sea, por el hecho de que inviertas en el mercado, no significa que lo estés haciendo de la manera correcta. Entonces, es un capítulo que invita mucho a reflexionar sobre la manera en que los que ya participan o los que van a participar lo tienen que hacer en función a metodologías, a disciplina y a paciencia, ¿no? Cuando Bruno entendió esto mejor y empezó a mejorar en su técnica, pues el cambio fue radical en su práctica, en este caso de deporte, ¿no? Y bueno, pues yo les agradezco estos minutos para poder compartir parte de este proyecto de CNX de Actinver, de nuestro último libro. Me gusta siempre terminar mis reflexiones con una cita. Esta me pareció muy apropiada para esta tarde, es de René Descartes y dice: leer un libro enseña más que hablar con su autor, porque el autor en el libro solo ha puesto sus mejores pensamientos, y se los puedo garantizar yo como autor de la biblioteca de CNX. Muchísimas gracias, Ángel. Y bueno, pues si tuviéramos preguntas, encantado de responder cualquier pregunta. Mira, Charlie, nos pregunta Rubén que dónde podemos comprar el libro, dónde se puede conseguir. Sí, mira, Rubén, es Editorial Lib, la casa con la que hacemos la biblioteca. Yo te diría, pues, lo más fácil es, lo puedes pedir por Amazon, lo puedes pedir por Mercado Libre. Entiendo que está también en las librerías grandes, pero pues, con esto también del COVID, la editorial nos dice que en las librerías a veces se complica un poco más el tema de distribución. Insisto, si lo haces por Amazon o algunos de estos e-commerce, funciona bastante bien. ¿Okay? Excelente. Es más, miren, para que nuestros amigos, para que los clientes, asesores que nos hicieron el favor de acompañarnos se animen a preguntarnos, ¿no? ¿Qué te parece, Mico Charlie, si regalamos algo de tus libros, ¿no? Si regalamos 5 libros, miren, aquí lo tenemos. Muchísimas gracias por este ejemplar que nos regalaste. Me lo eché antes de tener esta plática contigo y respaldo todo lo que dijiste. Sencillísimo, padrísimo, y parece que sí es una vacuna patrimonial. La verdad, mi querido Carlos, es que felicidades. Actinver, junto con nuestros socios comerciales CNX, hemos hecho una mancuerna increíble y creo que nuestros clientes lo están viendo, ¿no? Vamos a regalar, ¿te parece, Carlos, 5 libros a las 5 siguientes preguntas, ¿no? De nuestros amigos que se animen a preguntar a alguien. Digo, no va a contar cuál es el título del libro, ¿no? Te late ese, a partir de ese lo empezamos a contar. El libro se llama Vacuna Patrimonial y los 9 mitos de la educación financiera en México. Y en lo que se animan a preguntar, déjame hacer una reflexión para completar algo que tú comentaste, Carlos, que es a todas voces cierta. No sé si puedes regresarle, si crees que valga la pena regresarle a la parte en la que están los billonarios en dólares del mundo. Porque aquí hay algo que todos hemos pensado alguna vez, Carlos, y que hace mucho sentido con lo que tú nos comentaste, y que es, fíjate, seguramente te pasó, Carlos, ¿no? En algún momento, a mí todo el tiempo, y seguro a nuestros amigos, a nuestros clientes que nos escuchan también, que de repente ves el éxito que tiene Amazon, Microsoft, Apple, Walmart, Facebook, y dices, chinese, ¿cómo me hubiera gustado ser socio de Jeff Bezos, ¿no? ¿Cómo me hubiera gustado ser socio de la familia Walton y ser partícipe de todo el éxito empresarial que tiene Walmart desde hace muchísimos años? O cómo me hubiera gustado ser socio del Ingeniero Slim y poder participar de América Móvil y de todo lo que hacen otros negocios. Tú lo dijiste y lo dijiste muy bien, y nada más era para redondear. Invertir en el mercado de valores nos hace empresarios de una forma distinta y podemos ser socios de los empresarios más grandes del mundo. Entonces, aquí es muy interesante, Carlos, porque tenemos el mismo derecho en las acciones cuando tenemos una de Amazon, que las miles de millones que debe tener la familia Bezos, ¿no? Si le va muy bien a Jeff y a su gente en lo que sigue para Amazon, nos ven muy bien a nosotros, somos sus socios. Entonces, al final tocaste una fibra que es muy sensible, porque siempre que veíamos el iPhone nuevo, el iPad nuevo, decíamos, chin, ¿cómo no me asocié
¿cómo no pude comprar una acción de Apple antes, ¿no? O qué padre haber sido uno de los fundadores de Apple junto con Steve Jobs. Y déjame, A perdón través que del te mercado de interrumpa, Ángel. valores se puede hacer. Sí, adelante. que me vaya un paso atrás, porque lo dices muy bien, pero incluso yo diría, para aquella gente que ni siquiera piensa en que por qué no fue socio de alguna de estas empresas, sino simplemente que piensa, oye, y miren, por eso insisto en lo importante que es el sentido común, ¿no? Rápidamente, tres preguntas de reflexión. A ver, ¿a cuántos de ustedes les gusta ir al cine, no? Estoy seguro que la gran mayoría va a levantar la mano. Esta pandemia no se pudo, pero ahí viene de regreso. Todo el mundo va a ir al cine. Segunda pregunta. Alberto Mesina dijo yo también, Alberto. ¿Desde hace cuánto vamos al cine? Bueno, desde siempre. O sea, otra vez, cuando esta pregunta en foros abiertos, la gente ni se acuerda, o sea, dice, oye, pues es que a mí me llevaban desde chico, ¿ok? Tercera pregunta, ¿qué haces cuando vas al cine? Pues, ¿cómo qué haces, Carlos? Pues veo la película y los nachos y las palomitas y está muy bien. Pues, a ver, resulta que es una industria multimillonaria, ¿ok? Y digamos que la compañía más recurrente en éxitos cinematográficos que captura millones de dólares en el mundo se llama Disney, porque es dueña de Disney, la tradicional que todos conocemos, es dueño de Pixar, es dueña de Fox ahora, es dueña de Star Wars y es dueña de Marvel. Si ustedes vieran el programa de películas por venir en los próximos años de Disney, en todas estas categorías, nos vamos de espalda. Pero escúchenme bien, porque van a estar en el cine dentro de poco tiempo. Y no una vez, muchas veces, y va a ser muchos años. Ustedes, sus hijos y sus nietos, ¿ok? Y esta empresa va a seguir siendo súper taquillera, y no solamente en cines. Correcto. Seguramente varios tienen el tema de Disney Plus ya. Y qué decir de los parques de Disneylandia, que es una locura, y ahora que están, o sea, piensen un poquito en todo eso. Pero cuando lo pensamos, si es que lo llegamos a pensar, lo pensamos como consumidores. Y entonces vuelvo a tu punto, Ángel. O sea, ¿cuántas veces no podrías decir, oye, caray, no, ¿cómo no se me ocurrió a mí hacer algo así? Claro. Y lo quisiera hacer. O sea, ¿en cuánto tiempo lo voy a poder hacer? ¿Cuánto tiempo me tomaría volver a hacer un Disney si es que nadie lo ha logrado, no? Entonces dices, bueno, ya me ganó la idea. No, no me ganó la idea. O sea, a ver, súbete a la ola. Hay un proverbio holandés que me gusta mucho que dice, no puedes impedir los vientos, pero puedes construir molinos. O sea, las cosas ya están ahí. Aprovéchalas y deja de pensar solamente como consumidor. Aprovecha tu condición de consumidor y descubre todo esto. Hablaba yo ahorita, a ver, o sea, Nike, por dar un ejemplo de otra empresa, que es la empresa deportiva marca número 1 a nivel mundial, ¿no? O sea, saca tenis de basura, a ver, vean a sus hijos si hacen deporte o si no hacen deporte. O sea, están ahí. Sí, correcto. Una cosa, y no pensamos que nosotros podemos ser parte de ese éxito, pero no como consumidores, sino como empresarios, hombre. A ver, o sea, y otra vez, y juntemos las piezas, utilicemos ese sentido común, insisto, como consumidor. Se va a estrenar una película y no es anuncio, viene la película de Space Jam, de esta que fue muy famosa de Michael Jordan, ahora viene con otro gran basquetbolista que es LeBron James, estrena el próximo mes. Pues Nike ya sacó toda la línea de la película y está agotada antes de salir. Y uno diría como consumidor, hijos, o me la voy a comprar o a lo mejor, oye, ya no la puede comprar. Pero, ¿y por qué no ser dueño de Nike? Y Amazon, el ejemplo que daba Ángel, ¿no? O sea, a ver, ahora en la pandemia explotó y la gente dice, bueno, a ver, ya que se acabó la pandemia, ahora ya baja. No, no va a bajar esto. O sea, llegó para quedarse. Y lo único que hizo es tener mucho más consumidores a nivel mundial. Entonces, bueno, simplemente siguiendo un poquito esa corriente tuya, Ángel, pero de verdad es menos complicado y está ahí la oportunidad y la tenemos que aprovechar. Sí. Pues la verdad, me quedo, Carlos, es que quedó todo bastante claro. Les vamos a mandar esta presentación. Por favor, busquen a su asesor, consulten a su asesor para saber más del fondo SNX, para saber más de todo lo que Asset Management Actinver les ofrece. Recuerden que SNX es parte de la oferta de valor que tenemos para ustedes, ¿no? Nos gusta mucho tener a Carlos porque transmite con mucha pasión
lo que vives. Es que además, eso es importante, Carlos, ¿no? Porque lo platicamos un poquito antes de iniciar este webinar con los clientes. ¿Cómo es importante cuando platicas con la gente transmitir un sentimiento, ¿no? ¿Cómo es importante que la gente, que nuestros clientes, que los asesores sean tocados en alguna fibra de todo lo que queremos mostrarles, ¿no? De todo lo que nos muestras, por ejemplo, aquí con el hecho de ser inversionista y de ser empresario de forma distinta, de cómo el mundo se está moviendo y cómo podemos aprovecharlo, las tristes estadísticas del porcentaje de personas que van a ser pobres, ¿no? Si no invierten, si no hacen algo por el patrimonio, 80% de la población de X edad que están empezando a trabajar va a ser pobre, va a estar muerta o va a depender de alguien. Es tristísimo. Pero hay una vacuna patrimonial que nos la acabas de mostrar. Si te parece, Carlos, vemos las preguntas, ¿no? Para ver quién se ganó el libro y para contestarlas, que es la parte más importante. Mira, yo creo que la primera se va para Gonzalo Soriano, que nos dice, ¿en dónde puedo ver la cartera de inversión del fondo SNX? Sí, con mucho gusto. Mira, acércate por favor aquí al grupo Actinver. Los asesores tienen a disponibilidad la cartera del fondo junto con otros fondos que se manejan aquí. Y yo simplemente te diría, el fondo en un 95% está invertido en acciones internacionales. La estimación que tenemos de acuerdo a los modelos muy rigurosos que tenemos para cada una de las acciones. Tenemos un grupo de cerca de 33 acciones hoy y el potencial ya ponderado de estas acciones en los próximos 12 meses es de un 20% en dólares. La metodología del fondo ha pagado en los últimos 20 años en promedio 21% anual, ¿no? Entonces, pero en su gran mayoría te diría son compañías internacionales, bastante bien diversificadas en tecnología, en salud, en consumo, etcétera, etcétera. Y los asesores aquí del grupo con mucho gusto te la pueden proporcionar. Para los clientes de SNX reciben todos los días, y también Ángel está muy involucrado en este proyecto con 3-4 notas. Esto es importante porque el proyecto de SNX y de Actinver va más allá de tener un contacto esporádico, ¿no? Y lo que nos toca a nosotros es generar 3 notitas muy fáciles todos los días, y al inicio de cada mes sacamos una que habla de cómo va el fondo, qué rendimientos está teniendo, qué potencial está teniendo, si es que hicimos algún cambio, un pequeño comentario de contexto. Adelante, Ángel, la siguiente, por favor. Muchas gracias. Mira, te voy a decir cuál sería la siguiente pregunta, ¿no? Porque hay pues, la verdad es que pues muchas felicitaciones, Carlos, ¿no? Por tu presentación, por la claridad de lo que quieres transmitirle a la gente. Hay mucho de eso, pero pues queremos que se llevan los libros para las preguntas, ¿no? Entonces vamos a seguir la regla original para que no. Uno ya es de Gonzalo Soriano. Bien, entonces, Gonzalo, ya te lo ganaste. Y por ahí hay una pregunta de Pedro Gutiérrez que, fíjate, nos dice, ese 55% que comentaba en su charla, ¿es válido que en él se incluyan ETFs? Sí, perfecto. Muy buena pregunta. Sí, esa parte del 55% básicamente son acciones, o sea, es mercado accionario, llámese equities. Y ahí, pues hay quien lo hace a través de diferentes instrumentos. Hay quien decide hacerlo a través de índices, ¿no? Hay quien decide hacerlo a través de fondos, como SNX. Hay quien decide hacerlo de manera directa, ¿no? O a través de productos empaquetados, como es el caso de los ETFs, que también ya hay una infinidad por temas, por sectores, por perfiles de generación, que era algo que hoy en la mañana tuvimos ahí con otro socio ahí de Actinver bien interesante. Entonces sí, la respuesta concreta es sí, están ETFs y está todo lo que tenga que ver con empresas, con equity. No lo puse ahí, ¿me repites el nombre de la persona que preguntó? Es Pedro Gutiérrez. Pedro, mira, Pedro, no lo pude poner ahí el resto de la gente que nos escuchó, pero es muy interesante. Cuando Bank of America, quien ofreció esta tabla, presenta la misma y la distribuye por edades, o sea, por generaciones, ya saben, los millennials, la generación X, etcétera, etcétera, la generación silenciosa, que son gente de más de 75 años,
ves la distribución también, todos son gente de entre 3 y 33 millones, y lo ves por edad, y todos están en más de un 55%, pero los que tienen el porcentaje más alto son las personas que tienen más de 75 años. Entonces, una pregunta frecuente en esa lámina, que hoy no la traje esta tarde, me dicen, oye, Carlos, pero ¿cómo? Yo pensé que alguien ya tan grande pues no podía estar en bolsa porque se persigue. O sea, no es así. Ahora, tomen en cuenta que la gente de esa edad, pues no es que tampoco haya empezado a ser dueño de empresas a los 75 años. Lo hizo desde los 20, 30, 40, ha visto el beneficio que les enseñé a lo largo del tiempo, entendiendo que los ciclos de alza son mucho mejores y más largos y más fuertes que los de la baja. Pues por eso a los 75 años están convencidos de que ahí van a seguir estando y por eso tienen este porcentaje mayor. Entonces, así es. Y la respuesta y nos vamos con la que sigue, ¿no? Excelente. Además, Charlie, pues es comentarle, ¿no? A los amigos que nos escuchan que los ETF son una gran opción de inversión. Si quieren, luego ahí platicamos con más calmita, pero sí, hay que considerarlos siempre en un portafolio. Y luego, fíjate, el siguiente libro será para Michelle Jalisco, así está apuntado, espero que ese sea su apellido, que dice, ¿qué recomiendas en caso de que sí haya mucha inflación, estar dentro del mercado o tener liquidez por si hay un crash? No, mira, qué buena pregunta. O sea, el 80% de los movimientos de corrección o de las correcciones fuertes en el mercado accionario, sobre todo Estados Unidos, el 80%, fíjense, se relacionan con recesiones económicas. O sea, y ahorita, está de todo menos una recesión en Estados Unidos. Por eso les decía yo, está apenas iniciando un proceso de recuperación. La gran discusión es que si la inflación en Estados Unidos, ¿qué tan temporal va a ser? Nuestro punto de vista es que va a ser temporal. Ya lo ha dicho hasta el cansancio Jerome Powell, el presidente de la Fed. Janet Yellen también dijo, oye, los organismos de Estados Unidos van a tener la manera de poder contener esta inflación. Pero miren, en otra oportunidad también, Ángel, encantado, tenemos una presentación que se llama Favorables Problemas. O sea, fíjense. Pues hay que echarlo la Charlie. Sí, es que son bastante irracionales. ¿En qué sentido, no? Bendito problema el preocuparte que tu inflación va a ser muy alta. ¿Por qué? Porque van a subir muchos los precios. Y van a subir mucho los precios, ¿por qué? Porque la gente está consumiendo mucho. Y como está consumiendo mucho, entonces las actividades de las empresas van a ser como nunca. Es muy probable que este año en Estados Unidos el PIB crezca más del 6%. Y hay quien cree que puede crecer hasta un 8%. Si al final del día sucede, que yo estoy muy convencido de que va a ser así, pues es probable que Estados Unidos vea el crecimiento económico más importante que no ha visto en los últimos 40 o 70 años. Increíble. Las compañías van a crecer sus utilidades 60%. 60%. Oye, Carlos, ¿cuál es el promedio de crecimiento de utilidades de las empresas? 8% de crecimiento en las utilidades netas. Este año, en promedio, quizá crezcan 60%. Oye, la inflación al final, va a generar aumento en la tasa de interés, sí. ¿Y qué significa un aumento en la tasa de interés en Estados Unidos? Que de 0 se vaya a 1.6. O sea, ¿quieres poner tu dinero en una tasa de interés al 1.6 y detrás de eso está la inflación? Pues no. O sea, otra vez, es mercado accionario. Oye, el momento ideal, que esa es otra pregunta, a lo mejor ya chispas, ya les volé un libro que a lo mejor era una otra pregunta importante, pero el momento ideal, a ver, cuando a mí la gente me dice, oye Carlos, pero dime, ¿cuál es el momento para invertir en bolsa? ¿No? Acabamos de tener una presentación corta con una serie de información dura sobre todos los beneficios que implica volverse dueño de una empresa de manera diferente, ¿no? Entonces, cuando alguien me dice, oye, ¿cuál es el momento de hacerlo? Y no quiero agredir a nadie, y perdón si la respuesta suena un poco dura, pero no, se los platico de manera muy abierta. Yo muchas veces pienso que es como si te preguntaran, oye, Carlos, ¿cuál es el mejor momento para dejar de fumar? ¿Cuál es el mejor momento para empezar a hacer ejercicio? ¿Cuál es el mejor momento para empezar a comer mejor? O sea, si son cosas que te van a ayudar, ¿no? Pues el mejor momento es cuanto antes lo puedas hacer. Eso Aquí es lo último. O sea, no se preocupen por el momento adecuado. Eso no existe. ¿Por qué? Porque mucha gente lo trata de encontrar y al final lo único que hace es se le va el mercado
y no puede entrar cuando es el mejor momento, ¿no? Entonces, una buena idea es tener una disciplina de inversión periódica, en la condición que cada uno pueda tener. Oye, cada 2 meses, cada 3 meses, ¿no? Entonces ya no te importa si el ciclo, a veces estarás participando en un ciclo de baja, en un ciclo de alza moderado, en un ciclo de alza fuerte, vas promediando. Esa es una muy buena forma de hacerlo. Adelante, Ángel. Y además, Charlie, pues siempre considerando que la inversión en el mercado de capitales es con un view de más largo plazo. O sea, exacto, no puede ser cortoplacista, en el sentido de que estemos viendo el estado de cuenta mes con mes, peleándonos con el asesor, porque este mes el fondo le fue muy mal, porque el que sigue le fue peor, porque en el mercado de capitales, ¿cuál es el promedio de años que tú recomiendas de una inversión? Mira, en la teoría te dice 3 años, ¿no? O sea, mínimo 3 años, ¿no? Pero más allá de la teoría, Ángel, vuelvo a lo mismo. A ver, el nombre del juego, creo yo, y perdón, está mal porque dije juego y es una palabra que no me gusta, pero yo diría el nombre de la estrategia del éxito detrás de, ¿no? Yo te diría, bueno, la disciplina es sumamente importante, pero el nombre del juego es congruencia, otra vez, es congruencia. A ver, si acabamos de platicar que lo que representa la inversión en bolsa no es otra cosa más que ser empresario de una forma diferente, entonces vamos pensando como empresarios, o sea, seamos con lo que decimos y con lo que hacemos. Entonces, si tú hoy fueras dueño de una empresa, ¿a poco hoy eres dueño de la empresa y la vendes la próxima semana? No, ¿verdad? ¿No? ¿O estás poniendo esa empresa pensando en 1 año, en 2 años? No. O sea, si vas a ser empresario, bueno, pues vamos y eso es parte de lo que ofrecemos nosotros en el proyecto de CNX, vamos a identificar compañías realmente buenas, vamos a esperar. Y vamos a hacer ahí, ¿hasta cuándo? Hasta que deje de ser una extraordinaria compañía. Otro día hablamos también de cuáles son las compañías extraordinarias y cómo se evalúan. Adelante. Sí, gracias, Carlos. Nos quedan 2 libros. Hay uno que yo creo que es, a ver, déjeme verlo porque ya lo perdí, porque entró una pregunta y me movió todo. Pero vamos a darle el espacio que se merece cada una de las preguntas. Ya hice el de la inflación, por supuesto. A ver, ¿qué nos pregunta? Híjole, nada más viene el apellido Salgado, que se recomienda invertir en criptomonedas, Charlie. Qué buena pregunta. Mira. Más Salgado es un libro. Sí, dentro del pie que viste ahí, y otra vez, ok. ¿Dónde? Otra vez, creadores de patrimonios. Aquí están los grandes creadores. Esta es, digamos, de alguna manera la fórmula de los que han creado patrimonios, ¿no? Las criptomonedas están dentro del 9%, junto con otras cosas más, ¿no? O sea, de entrada yo te diría, pues hasta ahora los grandes creadores no están ahí. 1. Segunda parte de esta respuesta, y mira, creo que debemos de estar abiertos a conocer diferentes alternativas en todo momento. Yo personalmente no logro todavía entender bien cómo opera una criptomoneda. O sea, son hoy instrumentos que no están regulados, 1, son instrumentos, otra vez, que en su operación y de cómo van, no son tan claros, ¿no? Y una regla de oro, yo te diría, de un inversionista es, oye, pues no inviertas en lo que no entiendes. O sea, si tú no eres capaz en 5 minutos de entender la empresa de la que eres dueño, cómo funciona, te voy a dar varios ejemplos, creo que es muy fácil de entender. Funciona una Amazon, una Google, oye, Google, Facebook, son básicamente sus ingresos es por publicidad, o sea, son las nuevas empresas de publicidad. Entonces, una criptomoneda yo creo que es más complicada de entender. Ahora, vuelvo al tema del sentido común, ¿no? O sea, decía yo, oye, utilicemos nuestra condición de consumidor para poder identificar oportunidades. Yo preguntaría, ¿cuántos de ustedes hoy les pagan con criptomonedas? ¿O han pagado algo o han comprado algo con una criptomoneda? Yo nada, ya llevan un rato, ¿no? O sea, ni me pagan ni pago con criptomonedas, ¿no? Entonces, pues pareciera que es un instrumento más financiero y pareciera que tiene más un carácter, pues no tanto de uso, sino más de carácter especulativo. Pues mucho cuidado.
que es completamente diferente a cuando yo les digo, oye, a ver, puedes sensibilizar un producto de las compañías de estas muchas que hemos mencionado. Yo creo que esa es la gran diferencia. ¿Okay? Sí, sí, estoy de acuerdo. Si te parece, hacemos la última pregunta para libro y podemos dar unos minutos más, ¿no? Hay muchas que se repiten, pero la verdad es como decía Vicente Fernández, si la gente aplaude, pues seguimos cantando, ¿no, mi querido Charlie? Encantado. Mira, fíjate, hay una que se me movió. Bueno, te dan muchísimas felicitaciones, igual desde Hermosillo. Y aquí te pregunta Gerardo García, y ese ya es el último libro que te dice ¿cómo identificar cuando una inversión ya cumplió y es momento de buscar otra? Gerardo García. Vuelvo a la pregunta de congruente con el pensamiento de empresario. Nosotros en SNX tenemos un proceso, se los platico, y es relativamente fácil. Yo quiero ser dueño de empresas. ¿Estamos en eso? Sí, ok. Pero quiero ser dueño de empresas extraordinarias. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que debe de reunir una empresa extraordinaria? Y para eso, pues hay información y nosotros como especialistas nos dedicamos a conocerla y a seguirla, ¿no? Pero la información que nosotros identificamos para ser dueños de una empresa y considerar extraordinaria es las estimaciones, o sea, es ver hacia adelante, esto es bien importante, no hacia atrás. O sea, hacia adelante proyectamos crecimientos en utilidades, sobre todo de carácter operativo, que tengan que ver con el negocio de la empresa, ¿no? No que tengan que ver con que si ganan porque vendieron una empresa y les fue muy bien ese año porque era un tema extraordinario, o si tienen mucha caja y están ganando porque la tasa de interés sube, no. Del producto que yo hago, en cuánto lo vendo, cuántas unidades, qué precio tiene y cuánto me cuesta, resultado operativo hacia adelante, cuánto voy a crecer. Si ese crecimiento está por arriba de la industria o del mercado, entrada, quiero ser dueño de esa empresa. 2, este crecimiento no se tiene que ver mermado en su margen, también por un crecimiento de carácter que se llama de adquisiciones o fusiones. Hay muchas compañías que ya les decía compran otras, pero muchas veces compran compañías que son menos rentables. Entonces, ese crecimiento sucede, pero a costa de una menor rentabilidad. Entonces, cuidamos mucho que la rentabilidad nos afecte. Tercero, tienen que ser compañías líderes en el mercado, empresas líderes. ¿Por qué? Porque son los que imponen el ritmo, el paso. No son compañías que siguen, son compañías que liderean, ¿no? Tendencias, son compañías disruptivas. Por eso es que el sector tecnológico es tan interesante, ¿no? De repente puede salir un producto que te hace volar esto y es característico, o en el sector farmacéutico, ¿no? Cuarto, que no sean compañías que tengan una deuda excesiva. El 80% de las compañías que quiebran en el mundo no es por un mal producto, no es por una mala administración, es porque tienen deuda en exceso. Quinto, que paguen dividendos preferentemente. O sea, hay quien no paga, bueno, pero nos gusta más si pagan dividendos. Y sexto, que tengan una buena dirección, un buen liderazgo. Cuando esos 6 requisitos los identificamos, decimos, esta es una empresa extraordinaria. No termina ahí. La segunda condición es que la evaluación, que es diferente al precio, sea atractiva. O sea, una empresa no se vuelve cara porque sube de precio. No. Hay una relación que tiene que ver más con la generación precisamente del flujo o de las utilidades. Hay diferentes formas de evaluar. No me detengo ahí demasiado, pero evaluamos la compañía. Nosotros, al evaluar la compañía, lo que obtenemos son lo que se llaman precios objetivos, que es precios que probablemente deban alcanzar en función al valor que determinamos para un futuro. Normalmente son 12 meses. Preferimos identificar compañías cuyo precio a futuro, en el caso de empresas americanas, sea el equivalente a un rendimiento entre el 15 y el 20% en dólares. Tu pregunta, ¿cuándo dejo de ser dueño de esa empresa? Cuando deja de ser extraordinaria o cuando deja de tener una evaluación atractiva. Es decir, si esta compañía ya no tiene los crecimientos que estaba teniendo hacia futuro, si ya no tiene la rentabilidad, si empieza a tener más deuda, si ya no empieza a pagar dividendos, si vemos alguna falla en su dirección, si se endeuda demasiado, son señales para empezar a dejar de ser dueño de esa empresa. Si su precio objetivo en un momento dado, su rendimiento, que era 15%, la acción sube demasiado, aunque sigue siendo una compañía extraordinaria, el potencial que tiene se vuelve ya solamente de un 3, 4, 5%, es momento de dejar de ser dueño de esa empresa y buscar quizá otra compañía. Muy importante, la selección es importante, y ahorita estoy hablando del proceso de selección.
pero tan o más importante también es el tema de la distribución. O sea, para aquellos que dicen voy a comprar una sola acción o dos acciones, cuidado, porque también tienes riesgos asociados con la concentración. Lo más importante cuando inviertes en bolsa es entender y controlar los riesgos en las distintas etapas en donde se presenten, ¿ok? También platicaremos de eso en otra oportunidad. Listo. Por supuesto, que tenemos mucho material para platicar, Carlos, y ya ves que pues, a la gente le gusta muchísimo que toquemos estos temas. Te preguntan mucho que si recomiendas invertir en oro y plata. Sí, a ver, miren. ¿En centenarios o en ETFs? Te pregunta Julio César. Ahí te va, rápidamente. Miren, nosotros no invertimos en commodities o materias primas, ¿no? O sea, otra vez, nuestro expertise, nuestra experiencia, nuestro conocimiento está en empresas, ¿no? Los commodities o materias primas han tenido una alza muy importante en los últimos meses, ¿no? Primero por la pandemia y luego por el tema de la recuperación. Oye, ¿por qué no invierten en commodities? Porque los commodities están sujetos a muchas variables donde no tenemos control y muchas veces son verdaderamente inciertas. Entonces, automáticamente te generan un mayor riesgo. Entonces, fíjense lo que les acabo de decir y viene muy, muy acorde con la pregunta o con el comentario que acabo de decir, en donde te digo, lo importante es que conozcas el riesgo y que lo controles. No estoy diciendo que lo evites, ¿eh? Nadie puede evitar el riesgo. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué me dices que nadie puede evitar el riesgo? Porque el riesgo está inerte a la toma de decisiones. Cuando tú tomas una decisión, cualquiera que sea, olvídense de acciones, o sea, de estudiar una carrera, de casarme con esta chica, de no sé qué, todas las decisiones conllevan un riesgo. Entonces, no se trata de evitar los riesgos, es de conocer los riesgos y de controlarlos, ¿ok? Y en el tema de los commodities, los puedes controlar menos que como lo puedes hacer en una compañía que cada 3 meses presenta su información financiera, que la puedes ver, que puedes hablar con los directores, que tienen presentaciones. ¿Y por qué no? O sea, pues petróleo, oye, que un buque atora un canal de distribución y que hay una guerra y que de repente explota no sé qué, o sea, son más complicados. El dólar, la plata, ¿no? Han tenido un alza ya importante. El oro como tal, ¿no? Es un instrumento, a diferencia de la plata, que no tiene tanto uso industrial. Entonces, históricamente ha sido un instrumento más de cobertura, que sube de su precio cuando la gente tiene mucho miedo. Es un instrumento, así le llaman, de cobertura, ¿no? Hoy pareciera que estamos ya dejando atrás una época de gran riesgo desde el punto de vista de recesiones económicas para pasar a un tema de recuperación. Entonces hay una mayor probabilidad, no digo que vaya a ser así, pero creo que hay una mayor probabilidad de que el alza tan fuerte que vimos en el oro, pues ya deje de ser tan fuerte como la tuvo. Ahora, tercero, si de todos modos se interesan por el oro, es mejor hacerlo en un instrumento y no tanto en las monedas, porque uno, si una moneda como un centenario se te llega a lastimar, baja su valor, ¿ok? Las monedas, o sea, los instrumentos amonerados, ¿no? Tienen, es como los dólares, tienen cotizaciones de compra y de venta, pero particularmente las monedas o los centenarios son los que tienen el diferencial más grande entre la compra y la venta. Este diferencial ha llegado a ser incluso hasta de un 20%. O sea, lo que te quiero decir es que si hoy compras centenarios y mañana los quieres vender, solamente ese diferencial entre compra y venta en algún momento podría ser hasta un 20% menos. Entonces, cuidado nada más, hay que atender bien eso. No somos especialistas, pero tengan cuidado con esto que les comento. Adelante. Sí. Inclusive, fíjate, Charlie, de lo que comentabas de que toda toma de decisiones conlleva un riesgo. Inclusive no tomar la decisión Ese es es riesgoso. Entonces creo que es el mayor riesgo de todos, porque alguien lo hace por nosotros y no queremos eso. Fíjate, acerca del fondo, Carlos nos pregunta Alberto Mesina, pero también hay muchas preguntas similares. ¿Cuál es el monto mínimo para invertir en el fondo SNX? ¿Y qué nivel de riesgo, así lo pregunta tal cual, tiene el fondo SNX? Y que si Carlos Ponce está detrás de la estrategia del fondo SNX. ¿Las contesto, Charlie? Sí, vale, adelante, porque la última es especial, por supuesto. O sea, yo junto con otros 2 socios, somos solamente 3 socios en SNX,
son aparte amigos míos de toda la vida y es gente muy reconocida en el medio, con una carrera impresionante y todos apasionados en esto. Nuestro patrimonio, el de nuestras familias y el de nuestros amigos más cercanos está en este fondo. Y a eso me refiero cuando hablo de ser congruente, ¿no? O sea, y la posibilidad, se los digo, de haber podido independizarnos ahora, sucede gracias a la congruencia, al haber invertido en bolsa por muchos años. Y eso fue lo que nos permitió. Yo no podía estar esta tarde con ustedes hablando de esto y diciéndoles que la bolsa te podría permitir un proyecto de independencia si yo no lo hubiera hecho. Entonces fue uno de mis principales motivos para hacerlo. Sí, hoy, y disfruto mucho, el 100% de mi tiempo y de mis socios está solamente en SNX. No acudo a comités, no acudo a juntas, no tengo que ver temas de ningún tipo que no sea construcción patrimonial para nuestros, subrayo, intereses, para nuestro beneficio, de ustedes y mío, porque al final somos socios cuando somos socios de SNX. Los montos, para nosotros era muy importante que la gente pudiera acceder con montos muy pequeños. Tenemos aquí jóvenes que también nos gusta mucho. Tenemos una materia que damos en la Universidad Nacional SNX que se llama Inversión Patrimonial, es la única en su género, ahí en la Facultad de Contaduría. Padrísimo que es estar con los chavos. Y por muchos años, cuando daba clases, me decían, oye, Carlos, está muy padre todo esto, ¿y dónde puedo poner? Me están pidiendo X cantidad y no llego, ¿no? Aquí en Actinver lo podemos hacer hasta con 10,000 pesos, ¿no? Tenemos una área de Usamed dentro de Actinver que te permite accesar con montos muy pequeños. Yo solamente les diría, tengan cuidado, porque cuando lo haces en un monto muy pequeño, o sea, de 10,000 pesos, que se puede hacer, pero cuando es muy pequeño el monto, todas las instituciones, todos cobramos un tema de comisión. Entonces, cuando es poco el monto, esa comisión pues, se vuelve grande. Entonces, tampoco es muy recomendable, pero es accesible hasta con 10,000 pesos y bienvenidos. O sea, no hay tratos, no hay diferencia. Todo el mundo recibe exactamente el mismo trato, el mismo rendimiento. Era muy importante para nosotros hacerlo de esa manera. ¿Ok? Sí, sí. Y fíjate, Charlie, mencionaste algo muy interesante de tus socios y de la forma en que manejan el fondo SNX. Pues hacía mucho sentido que en la congruencia que has manejado en tu vida personal y profesional hayas buscado un socio como Actinver, ¿no? Tenemos la mejor banca patrimonial del país, sin lugar a dudas. Tenemos los mejores asesores y compartimos muchos valores. Compartimos tus valores en que queremos crear patrimonio para nosotros y para nuestros clientes. Entonces, pues la verdad es que nos hace mucho sentido esta relación comercial, Charlie. Y si te parece, ya por la hora hacemos la última pregunta. Bueno. Y aquí es muy interesante porque nos pregunta, ya la perdí, ¿dónde está? Esperen, es que se me mueve esto cada vez que entra una pregunta, pero esta la tenía por orden. Nos pregunta, fíjate, Perla Ochoa, ¿se vale que no te guste ser empresario, pero sí inversionista? ¿O es necesario ser los dos, Carlos? ¿Cómo la ves? No, mira, yo creo que a lo mejor cabe aquí el concepto de empresario pasivo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero, no? Bueno, pues mira, empresario, a lo mejor te puede sonar más la palabra socio, ¿no? O sea, velo de esta manera, ¿no? Jeff Bezos va a trabajar para ti. Warren Buffett va a trabajar para ti. Mark Zuckerberg va a trabajar para ti. O sea, lo que voy es, cuando digo que eres empresario es porque vas a ser dueño de la empresa. No significa que vas a tener, si a ti el tema de ser empresario a lo mejor te hace ruido, la toma de decisiones, el involucramiento y todo eso, a ver, no es por ahí, ¿no? No es por ahí. O sea, sino simplemente es el hecho de que vas a ser dueño. Y si es importante, yo te diría, si hay una responsabilidad compartida, tampoco creo que es correcto que la gente diga, bueno, a ver, cómprame y no lo voltee a ver. Por eso es importante tener esta comunicación, por eso es atender a presentaciones como las que tenemos hoy, como las que tenemos muy frecuentemente. Y yo les diría, miren, para mí, si pudiera yo, de hecho lo tenemos en otra presentación, decirles cuáles son las claves del éxito para un inversionista. Creo que son 4, ¿no? Aquí les van. La primera es un conocimiento básico,
O sea, ok, a ver, estoy de acuerdo, no tienes que ser especialista, ni tienes que ser el que maneje, ni tienes que saber los números de atrás para adelante de las empresas que eres dueño, pero sí tienes que saber un poquito, ¿no? Sobre, por ejemplo, oye, pues como cuánto creo que esta acción va a, cuánto creo que es, de cuánto es el precio objetivo que los especialistas consideran va a tener esta empresa en los próximos meses. Pues resulta que una acción tiene un potencial del 5, uno del 10, uno del 15, otro del 20 y otro del 40. Pues me gustaría ser dueño de la que tiene el 40. Pues pregunten ese tipo de cosas. A eso me refiero con una responsabilidad compartida y conocimiento básico, ¿no? O sea, traten de, nosotros se los decimos, o lean un poquito lo que les mandamos, hay documentos muy didácticos, lo que es un índice, lo que es la diferencia entre el precio y el valor. No es nada complicado, ¿eh? Pero sí creo que hay algo de conocimiento básico que es indispensable. Segundo es una metodología, y esa ya medio la platiqué, la tenemos muy clara, ¿no? No es ni la única y tampoco diría que es la mejor, pero ahí están los resultados que hablan por sí mismos, pero es importante, como todo en la vida, tener una metodología. Es la forma, creo, más eficiente de hacer las cosas y de tomar decisiones, ¿no? Una metodología y un conocimiento se los puede proveer una institución como SNX o como Actinver, ¿de acuerdo? Pero hay otros dos componentes que esos los tienen que trabajar ustedes y están en un mismo paraguas que se llama temperamento, que es la disciplina y la paciencia. Y esa la tienen que trabajar ustedes, ¿no? Entonces, conocimiento básico, metodología, disciplina, sí, prueba de balas y un granito de paciencia, se los puedo garantizar, ¿no? Y no se los garantizo con un número de rendimiento, pero sí les puedo garantizar que van a estar del lado de este grupo muy reducido de gente, sobre todo en México, ¿sí? Que la pasa, que la pasa de una forma distinta, que logra alcanzar objetivos, que logra tener patrimonios. Y déjenme terminar con esto, porque no quiero mandar un mal mensaje, ¿no? A lo mejor los que nos apasionamos y nos desarrollamos en este medio, pudiéramos dar la impresión de que el tema de la lana es lo más importante. No es mi caso y creo que tampoco es el caso de muchísima gente que he conocido en Actinver, ¿no? La creación de patrimonio no es un fin, es un medio. Es un medio. ¿Es un medio para qué? Para alcanzar cosas mucho más importantes que el dinero, ¿sí? O sea, cuando tú logras crear el patrimonio, lo que realmente creas es tranquilidad. Creas creas salud de alguna manera, ¿no? Creas tiempo para cosas mucho más importantes que el dinero, pero necesitas tener la estabilidad económica, necesitas tener el patrimonio. Y eso es el gran proyecto que compartimos con Actinver. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias a todos. Sé que quedaron muchas preguntas. Yo lo único que puedo hacer es comprometerme aquí con Ángel para volver a tener una próxima presentación. Estás invitadísimo. Y gracias, Ángel, de verdad, por el espacio. Y gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias por atender esta tarde estos comentarios. No, muchísimas gracias, Carlos. De verdad, búsquenos asesor. El fondo SNX lo compran a través de su asesor en Actinver. También está en el medio electrónico, ¿no? Charlie, lo podemos comprar en Bursanet. ¿Sí? De verdad, no dejen de convertirse en empresarios de manera distinta. Es una forma padrísima de acercarnos a ustedes a través del fondo SNX. Mira, Charlie, pues déjame decir el nombre de los afortunados ganadores de tu libro, ¿te parece? No se preocupen, porque cuando se registraron dejaron sus datos y Doris Andrade, que es realmente la niña que se encuentra detrás de todo esto, ¿no? La que hace posible que lleguemos con ustedes, nos va a ayudar a contactarlos y hacerles llegar su libro. Se lo ganó Gonzalo Soriano, Pedro Gutiérrez, Michelle Jalisco, Miguel Ángel Salgado y Gerardo García, ¿no? Luego ahí, mi querido Charlie, haces un esfuercito ahí, nos mandas más libros, ¿no? Para dar, hay muchos chats, mucha gente que se quedó ahí con ganas. Lo hacemos con otros libros de la biblioteca, con otros ejemplares, no solo de este último, todos muy complementarios. Encantado. Excelente. Pues gracias, Carlos, por acompañarnos. Ya sabes que este es tu espacio, pero sobre todo gracias a nuestros clientes, nuestros amigos, los asesores que se conectaron. Nos vemos pues no el próximo jueves, Charlie, pero buscamos una fecha a ver si para finales de junio, principios de julio, regresamos con algún otro tema de los que platicamos en esta ocasión. ¿Te parece?
Encantado, claro que sí. Gracias a todos. Perfecto. Cuídense. Muchas Bye. gracias. Cuídense mucho. Síganse cuidando, que la pandemia todavía no acaba.